Buenas tardes. En primer lugar quería agradecer a la organización por cuando invitó a José Luis, pues también decidió invitarme a mí a compartir esta tarde con ustedes en estas charlas. Yo trabajo con él en el tema de la agroecología, tanto en formación como en dinamización, pero mi labor profesional está basada, como dijo Marian, en el estudio de microorganismos benéficos de la rizosfera. Llevo trabajando en este tema desde el año 82, que acabé la carrera de biología. También acabé la carrera de biología sin saber nada, no sabía realmente nada, y sabía que no quería dar clase en un instituto, lo único que sabía, y sabía que quería estudiar el suelo, pero no porque pensara que ocurría algo interesante, sino porque en aquel momento nadie lo estudiaba y todavía ocurre lo mismo ahora, nadie sigue estudiándolo. Y yo pensé, digo, bueno, esto es un tema que nadie ha cogido, deja que yo me aproxime al suelo porque va a ser un tema que me va a dar a mí, profesionalmente me va a dar a mí capacidad de movimiento, nada más lejos de la realidad. El suelo es una gran caja negra. Yo, como dijo ella, no sé si lo dijiste, es que llevo 38 años en el tema y bueno, en un momento dado, cuando llevaba como 15, creía que había descubierto cosas y que sabía cosas y me animé mucho. Pero cuando pasaron otros 15 me di cuenta de que estaba prácticamente en el punto de partida, con la diferencia de que sí sabía que ya no sabía. Entonces, esto es un tema apasionante. Cuanto más sabes, más descubres que no sabes, y el suelo te plantea retos y te plantea todo el día, pues, situarte en un plano más bien de humildad, una humildad como científico, como investigador. A mí esto no me desanima, todo lo contrario. Y bueno, pues ahora mismo estamos en un momento de, más que de dar respuestas, porque la gente lo que quiere son respuestas, ¿no? Cuando venimos a hablar del suelo, de los microorganismos del suelo, de las micorrizas, la gente quiere respuestas, respuestas contundentes, respuestas objetivas, respuestas aplicables. Y yo, más que respuestas, cada día lo que ofrezco más para el desánimo de la gente que me escucha o la gente que trabaja conmigo son preguntas, ¿no? Cada vez tengo menos respuestas. Bueno, soy canaria y trabajo en Canarias, y mi mundo, pues mi mundo agrícola, aunque hemos salido, hemos viajado, hemos visto, yo sigo pensando como canaria, ¿no? Cuando me refiero al suelo y cuando me refiero a los cultivos. Canarias es famosa por los plátanos, ¿no? Todo el mundo conoce los plátanos de Canarias y bueno, para relativizar en la situación, nosotros tenemos 12.000 hectáreas de plátano, pero tenemos 17.000 hectáreas de vid. Nadie sabe eso. Todo el mundo piensa que nosotros nos dedicamos a los plátanos. El cultivo de mayor extensión es la vid. ¿Y cómo cultivamos la vid? Pues ya lo verán, de las maneras más exóticas y más difíciles que se puede imaginar. Realmente la agricultura en Canarias, de cualquiera de las cosas que hagamos, tanto plátanos como tomates, como vid, como plantas ornamentales, es una agricultura de héroes. Una agricultura difícil porque allí no hay terreno prácticamente, hay viento, hay muy poca agua y la mano de obra tiene un precio altísimo, ¿no? Porque estamos totalmente dominados por el turismo. Bueno, eso es un poco un marco donde nos movemos y desde ahí, como decía antes José Luis, es el lugar de donde se mira, de ahí, de ese punto difícil, no tenemos nada fácil, de ahí vemos el suelo, ¿no? El suelo para mí, como yo lo veo, es un recurso no renovable, igual que el aire se puede renovar, igual que el agua se puede renovar, el suelo no se puede renovar, y es un biotopo importantísimo donde se reúne el 80% de la vida del planeta. Conseguir 10 centímetros de suelo, yo aquí tengo unos datos que son realmente, he estado consultando unos datos de la FAO y estos que tengo yo son bastante light, ¿no? Yo tengo aquí que para 10 centímetros de suelo fértil se requieren unos 2.000 años. Los datos de la FAO son todavía más drásticos. 10 centímetros de suelo fértil es algo así, y se necesitan 10.000 años, 2.000 años. Pensemos entonces cuánto se puede necesitar para estropear 10 centímetros de suelo fértil. ¿Cuánto tiempo? Lo que sí se sabe con certeza, y ahí coinciden todas las estadísticas, que en los últimos 100 años de la humanidad, estos últimos 100 años, es decir,
La madre de Pepe tiene 96. Entonces, cuando la madre de Pepe nació, hasta ese momento, ahí empezó una nueva época, que es la época donde más se ha deteriorado el medio ambiente en toda la historia de la Tierra. Y fíjense qué corto, ¿no? Qué mérito tenemos, ¿no? En los últimos 100 años le hemos hecho más daño al planeta en toda su dimensión que en el resto de todo el paso de la humanidad por la Tierra. Tenemos un mérito increíble y seguramente que pasaremos a la historia por esa razón, ¿no? Entonces cada año se pierden pues 13 millones de hectáreas de bosque y 24.000 millones de toneladas de suelo fértil. Eso es un drama, porque en ese suelo va la biodiversidad. En ese suelo estaba la razón de ser de generaciones que no van a estar. Hay un montón de gente que ha nacido hoy, ayer, la semana pasada, que no vayan a llegar a nada. Y esa responsabilidad de esa gente que no llega a nada, lo que pasará con nuestros nietos, con nuestros bisnietos, yo pienso que es nuestra, ¿no? De los que estamos ahora aquí, de los que estamos reunidos hablando de esto y de los que no se han reunido ni tienen ni idea de lo que está pasando, ¿no? Ustedes al menos tienen el mérito de acercarse y estamos pensando en esto, o ustedes están esta tarde siendo obligados a escuchar esto, ¿no? Pero hay gente que ni se lo plantea. La mayoría de la gente ni se lo plantea, ¿no? Ese suelo es como un gran estómago, como un gran sistema digestivo donde se agrupa la vida del suelo. Entonces ahí hay cosas que se pueden ver con los ojos, es decir, hay macrofauna y macroflora, cosas un poco más pequeñas, mesofauna y mesoflora, y hay una cantidad de vida muy importante que no se ve, que es la microfauna y la microflora. Y esa es la que le da razón, entre otras cosas, a la fertilidad del suelo, a la calidad del suelo, y es la razón por la que los bosques existen, los desiertos existen, y la razón por la que nosotros vamos a seguir comiendo, espero, hasta que nos muramos. Aunque tenemos compañeros del camino de la agroecología, que no lo ve tan fácil, ¿no? Tenemos compañeros, tenemos filósofos que también nos acompañan en esta didáctica de la agroecología, que opinan que nosotros, los que tenemos ahora esta edad pues difícil, entre los 50 y los 60, nosotros vamos a ver sistemas que van a quebrar, que van a crujir. Nosotros vamos a ser, si no nos morimos ya, testigos del apocalipsis, ¿no? No lo sé. Yo prefiero pensar que vamos a escapar, ¿no? Pero bueno, ahí quedan nuestros hijos. Hay diferentes maneras de organizar esta vida. No nos vamos a detener en esto porque no es el objetivo de la charla, pero podemos organizar la vida del suelo en diferentes niveles tróficos, y en uno de estos niveles tróficos, aquí, en esta zona, es donde están estos microorganismos de suelo, estos microorganismos simbiontes, a los que nosotros esta tarde nos vamos a referir. Esos microorganismos benéficos del suelo, esos simbiontes del suelo, están de moda. Están de moda porque cuando yo empecé en el año 80, esto ni se nombraba, ni sabía cómo se existía, ni se sabía decir. Yo incluso para hacer la tesis tuve muchas dificultades porque no había en ese momento gente que pudiera dirigir el trabajo que yo quería desarrollar, y de hecho pues escapé como pude, ¿no? Porque los sistemas de estudio eran otros, ¿no? Hoy está claro, hoy cada día se busca en cualquier libro que ustedes lean actual, entienden que los microorganismos benéficos del suelo son imprescindibles para el ciclado de nutrientes y para el control de las enfermedades, como bien estaba diciendo antes José Luis. Esa microbiota del suelo, a la que nos vamos a referir, también es fundamental para la calidad del suelo. ¿Qué es la calidad del suelo? Pues la calidad del suelo es una cualidad del suelo que garantiza la fertilidad. Y la fertilidad garantiza la productividad, que es, al fin y al cabo, lo que todos estamos buscando. Es decir, que ese suelo nos devuelva, nos dé lo que nosotros pretendemos, en el tiempo que pretendemos y en las cantidades y en las calidades que nosotros pretendemos. Los hongos de las micorrizas y las bacterias fijadoras
son de todos esos microorganismos los dos que ocupan, digamos, la categoría de simbionte. ¿Qué es un simbionte? ¿Qué es una relación simbionte? Una relación simbionte es una relación entre dos organismos, macroscópicos o microscópicos, donde ambos se benefician de la vida del otro. En este caso, si estamos hablando de los hongos micorrízicos, la planta se beneficia del hongo, porque el hongo le da nutrientes, y el hongo se beneficia de la planta, porque la planta le da un nicho ecológico, la raíz, donde el hongo pueda refugiarse. Y también le da productos, esqueletos carbonados de la fotosíntesis para que el hongo se desarrolle. Si estamos hablando de las bacterias fijadoras de nitrógeno, pues es una cosa muy parecida. La bacteria también se refugia de otra manera en las raíces de las plantas. Para que haya esta microbiota, para que esto exista, para que estos microorganismos que todos deseamos que estén en nuestro suelo existan, ¿qué hay que hacer? Básicamente, aportar materia orgánica, eso lo sabemos todos, eso forma parte de las 4 ideas de la agricultura ecológica y, por supuesto, de la agroecología. Hay que hacer rotaciones, está claro. Hay que racionalizar la fertilización. Hay que tener abonos de coberteras, si puede ser basados en leguminosas, basados en aromáticas. Hay que no labrar, esto es una cosa que cada día lo tengo yo más claro, la no labranza. Y esto es uno de los puntos más complicados de explicar y más complicados de entender por la gente, porque tenemos todos metidos en la cabeza que el suelo hay que estarlo continuamente moviendo, que hay que labrarlo, que hay que oxigenarlo, que hay que darle la vuelta, y ahí empiezan muchos problemas. Hay que utilizar semillas locales en todo lo que se pueda, o variedades locales, y hay que, por supuesto, evitar el uso de biocidas. Y este sería el negativo del decálogo ¿no? Entonces coincide, si ustedes se dan cuenta, coincide el decálogo que yo propongo, que se propone para que la microbiota del suelo sea una realidad, para que la microbiota del suelo se multiplique, para que esté ahí dándonos ese servicio, coincide con todo lo que se propone de toda la vida en agroecología y en cualquier curso de agricultura ecológica que ustedes vayan. Eso es lo primero que le explican, ¿no? Todo tiene una razón de ser. Venimos a hablar de los hongos formadores de micorriza. No se puede llevar la idea esta tarde de que ellos son los protagonistas del suelo y que están ahí y que manipulando los hongos micorrízicos podemos conseguir resolver problemas, incrementar producciones, evitar enfermedades, evitar problemas que ocasionan las aguas de malas calidades, para nada. Los hongos micorrízicos, aunque vamos a hablar de ellos a partir de ahora, forman parte de un gran universo que está en torno al sistema radical, en esa rizosfera, en ese espacio donde el suelo está envolviendo a la raíz, donde la raíz tiene un efecto, un influjo sobre el suelo. Ese espacio hay millones de microorganismos y entre ellos están los hongos formadores de micorriza. Otra cosa que quería decirles es una cosa que también yo creo que lo saben, pero bueno, se los explico. Todo el mundo piensa que los microorganismos que están en el suelo están ahí porque sí, se pueden poner, se pueden quitar, se pueden añadir y entienden que le están dando cosas a la planta, ¿no? Hay algo que las plantas le dan a los microorganismos y que define esa atmósfera de microorganismos. Es decir, las plantas no solamente toman el sol, toman el oxígeno, excretan el CO2 hacia arriba, hacia abajo. Las plantas excretan unos exudados. Es decir, toda la atmósfera que está en torno a la raíz está dominada por las excretas de la planta. Cada planta excreta lo que cada planta considera apropiado a partir de su metabolismo. Incluso hay plantas, por ejemplo, las coles, ¿no? Las coles, ¿qué excretan? Saben que un componente de la excreta de las coles es el ácido mostásico, por ejemplo, ¿no? Por eso las coles son desinfectantes, ¿no? Las coles ustedes no las ponen para hacer fumigaciones, no limpian el suelo las coles. ¿No lo sabían? A ver, toda la familia de las crucíferas, en el metabolismo hacia abajo, que es el que yo quiero hablarle, no el de hacia arriba, hay una cantidad de energía, una cantidad de sustrato, una cantidad de sustancias que excretan al suelo. Y esas sustancias que excretan son las que definen quiénes son los comensales que están reunidos ahí dentro, ¿no? Es decir, la planta es la que manda.
La planta define quién está asociado a su sistema radical. La planta no es idiota. Y los microorganismos tampoco. Es decir, hay una cantidad de inteligencia y una cantidad de sensibilidad y una cantidad de razones que también invito a que las entiendan para después entender todos los procesos. Entonces, pongo el ejemplo de las coles porque quizás es un ejemplo bastante fácil de entender, ¿no? Toda la familia de las crucíferas tienen ácido hemostásico en su metabolismo, entonces ese ácido hemostásico lo excretan al suelo. Por ejemplo, ustedes sí lo saben, ¿no? Que ¿no dicen aquí que a la sombra de los eucaliptus no crece nada? Bueno, pues los eucaliptus también. En mi tierra los eucaliptus se plantan y donde plantan eucaliptus ya no crece nada. Pues también es debido a lo mismo. Es decir, los eucaliptus tienen una excreta hacia el suelo que inhibe la vida. Es decir, ni todas las plantas producen cosas benéficas. Por eso, en ese decálogo que pusimos, hablamos de rotaciones. ¿Por qué hablamos de rotaciones? Porque si ustedes cultivan coles sobre coles sobre coles, o millo es maíz sobre maíz sobre maíz, el suelo se estropea. Entonces, ¿por qué el sentido de las rotaciones? Para que el suelo tenga un equilibrio, ¿no? Las plantas entonces, ese equilibrio redunda sobre la microbiota del suelo. Entonces, todo ese decálogo que estamos ahí explicando está basado en un montón de información, que muchas veces esa información ha pasado de generación en generación, y está enfocada a mantener la vida del suelo. Si nosotros ponemos siempre coles, llegará un momento que mataremos toda la vida del suelo. Mataremos lo malo, pero también mataremos lo bueno. Entonces siempre la gente que sabe, después de un cantero de coles, pone un cantero de habas, ¿no? ¿No es así? ¿Los viejos no hacen eso? Y después de un cantero de maíz, ¿qué suele poner la gente aquí? Más maíz. Esos son los que no saben. Yo estoy hablando de los que saben. Los viejos. Los viejos después de maíz nunca ponen maíz. Y si ponen maíz lo ponen asociado a una leguminosa. Esos son los viejos que saben. Aquí tiene que haber gente que sepa también. ¿Las habas que son leguminosas? Las habas son leguminosas y se ponen siempre asociadas a gramínea. Y se ponen después también de las coles. Pero es por la fijación del nitrógeno. Claro. Yo lo que sí que había entendido de las crucíferas es que desintoxican el suelo de minerales. También. Desintoxica de todo. De minerales y de microbiota buena y microbiota mala. Dejamos las preguntas para después. Seguimos. Las micorrizas, como estábamos hablando, no las inventamos los investigadores. Las micorrizas llevan ahí desde que llegaron las plantas a la Tierra. Solamente hace unos 40 años empiezan a tener sentido desde el punto de vista de la investigación. La descubre precisamente un botánico y la describen, y poco más adelante se da cuenta, es una doctora la que se da cuenta, de que tiene algo que ver con la fertilidad del suelo. Y a partir de ahí empieza. La historia de las micorrizas empieza con los cítricos. La micorriza en agricultura empieza con los cítricos en los años 70 en California. Y se empiezan a dar cuenta los agricultores que suelos que han sido fumigados repetidamente no permiten el crecimiento de determinadas variedades de cítricos. Entonces empiezan a comparar esos suelos con otros que no han sido fumigados y ven que entre las cosas que tienen de distinto, que tienen bastante, hay unos hongos que están en el suelo que definen el crecimiento de los cítricos. Entonces, no todas las plantas son igual de dependientes de las micorrizas, pero entre las plantas más dependientes se encuentran los cítricos. También están muy dependientes las plataneras, pero eso a ustedes creo que aquí no se les da muy bien. La vid también es una planta dependiente. Los tomates, las tomateras, todas las solanáceas son dependientes. Los hongos micorrízicos están en todos los suelos. No ocurre igual con los micorrizas como con las bacterias fijadoras. Las bacterias fijadoras de nitrógeno, cada planta fijadora, es decir, una haba o una arveja, se dice arveja aquí, ¿no? Un guisante. Un haba o un guisante tiene su propia bacteria, ¿no? En cambio, los hongos micorrízicos no tienen esa especificidad. Cualquier planta puede ser infectada, puede ser inoculada con una serie muy amplia de hongos micorrízicos. Y un solo hongo micorrízico puede inocular o puede infectar o puede colonizar a un rango amplio de huéspedes. Pero la especificidad funcional es otra cosa.
Es decir, ustedes pueden tener una planta en el suelo que pueden decirle que venda los hongos micorrízicos. Usted a esa planta le pone este hongo y seguro que se le infecta, seguro que se le infecta. Es así, no hay especificidad. Pero después, la capacidad de que ese hongo le ayude, le produzca beneficio a esa planta, eso ya es otra cosa. Eso se llama compatibilidad funcional y viene dado por la evolución. Es decir, si ese hongo ha evolucionado en presencia de esa especie, hay muchas más posibilidades de que sea compatible de que si no lo está. Tiene una lógica, ¿no? Bien, los hongos, como dije, de las micorrizas llegan a la Tierra al mismo tiempo que las plantas. El primer fósil vegetal tiene 450 millones de años. Ese fósil tiene unas raíces que si las miramos al microscopio veríamos algo muy parecido. Mire, esto que está aquí son fotos. Esta es una foto de un fósil y esta es una foto actual y esta es otra foto de otro fósil y esta es una foto actual de las raíces. Entonces vemos que lo que vemos actualmente en las raíces de las plantas que nosotros decimos micorrizadas o micorrizas es igual que lo que habían en los fósiles primitivos. Miren aquí las esporas, estas son las de la derecha, esporas actuales, esporas del género Glomus, y estas son esporas del Ordóbico. Imagínense, ¿no? De cuando las plantas llegaron a la Tierra. Es decir, ¿cuándo se inventa la micorriza? Las micorrizas no se inventan, las micorrizas existen dentro de las plantas. ¿Por qué digo yo esto? ¿Y por qué digo esto? Porque está constatado. Pero ¿esto para qué nos sirve? Nos sirve para decir entonces la siguiente afirmación. Las raíces no existen, las plantas no tienen raíces, las plantas tienen micorriza. Es decir, no es una cosa que las raíces las podamos encontrar en la naturaleza. Vamos a buscar una planta con una raíz y no la encontramos. ¿Por qué? Porque no existen. Porque la raíz más rudimentaria, cuando intentó pasar del mar a la tierra, se asoció en ese momento con un hongo que estaba por allí y se formó la micorriza. Entonces, para que tenga una planta supervivencia en un ecosistema natural, tiene que tener una micorriza. Una raíz es una cosa que nosotros, lo de nuestra época, porque quizá la gente que estuvo aquí hace 200 o 150 años no se les ocurría, hemos generado raíces por los sistemas de cultivo, pero en la naturaleza lo que existe son micorrizas. Bien, en el suelo, debajo del suelo, si pudiéramos ver, no veríamos raíces, sino veríamos un entramado de raíces que a su vez tienen un entramado de hifas. ¿Qué son hifas? Hifas son los cuerpos de los hongos, son unos hilos microscópicos. No podemos ver estos hilos microscópicos porque son microscópicos, pero podemos hacer un paralelismo. Si ustedes se acuerdan la película esa Avatar, ¿se acuerdan la última escena? Donde se expresaban de una forma simbólica preciosa que todo el suelo estaba interconectado, ¿no? Que todos los árboles estaban interconectados, incluso los personajes estaban interconectados y se conectaban al suelo, ¿no? ¿Se acuerdan que agarraban la cola y la pinchaban en el suelo y ahí se recargaban? Entonces realmente ocurre así, debajo del suelo hay una red de hifas, una red compleja que está dentro de las raíces y fuera de las raíces y que interconecta a todas las plantas. Y eso nos puede explicar muchas cosas. Nos puede explicar por qué las selvas están ahí siempre. Hayan sequías, hayan inundaciones, hayan rayos. En las selvas, en los ecosistemas naturales, pues ocurre, miren ahora lo que está ocurriendo en Hawái, ¿no? Que hay unas lavas que están arrasando la vegetación, ¿no? Eso solo, si se deja, vuelve de nuevo, la vegetación puede recuperar esa lava, se puede volver de nuevo suelo. Y de hecho, si ustedes van a Canarias, quien ha ido y visitan las islas, que están casi todas formadas por lavas volcánicas, ven que nosotros cultivamos encima de las lavas, ¿no? Si las lavas pueden volverse suelo con el tiempo. Es decir, la propia naturaleza regenera esas partes estériles, por decirlo de alguna manera. ¿Y quién son los primeros colonizadores de esas lavas? Pues los microorganismos, por supuesto. Entonces, si entendemos que la razón de ser de las plantas no son las plantas, la parte que vemos, sino la razón de ser de las plantas son la parte que no vemos, podemos entender que existan los desiertos con esas floraciones que duran horas,
que existan la vegetación de tundra, que exista la vegetación de selva y que nadie esté allí organizándolo. ¿Quién organiza todo eso? ¿No se lo han preguntado nunca? Pues toda esa vida que está en el suelo es la que le da sentido a esa vida que está encima del suelo y que nosotros vemos. Pero claro, nosotros vemos la parte de arriba y entonces interpretamos todo en función de la parte de arriba. Igual que cuando las plantas enferman. Llegamos a la planta enferma, miramos la planta y decidimos en la propia planta, lo que estamos viendo, cuál es el objetivo, cuál ha sido el protagonista de la enfermedad. Casi siempre el problema, como le decía antes José Luis, no está a la vista de los ojos. Casi siempre el problema se formó donde no podemos verlo. Y casi siempre la solución también está ahí, donde no podemos verlo ni donde no podemos actuar. Nosotros podemos actuar por arriba, ¿no? Podemos dar azufre, podemos dar cobre, o podemos dar otras cosas peores, ¿no? Pero abajo, en la parte donde no vemos, ahí donde está la razón del problema y donde está la razón de la solución. Bueno, hay muchos tipos de micorrizas. Nosotros hoy venimos a hablar de las más difíciles, de las micorrizas arbusculares, de estas, de las que no se ven, de las que están entre las células y dentro de la célula. Estas se ven, estas también se ven. Las arbusculares son las que no se ven, son las más complicadas, pero son las que afectan a la mayoría de las plantas con interés agrícola. Una raíz, si pudiera existir, sería esto. Una micorriza, que es lo que existe, es esto. Luego, la zona de influencia de la raíz se amplía hasta 10 veces cuando es una micorriza. Es decir, y si se amplía la zona de influencia 10 veces, ¿qué significa? Que la planta tiene 10 veces más posibilidades de tomar agua, de tomar nutrientes, de tomar pues boro, magnesio, de tomar nitrógeno, de tomar fósforo, porque claro, la raíz tiene mayor campo donde explorar. Aquí tenemos un esquema. A partir de una espora, la hifa penetra en la raíz, forma el arbúsculo, que es esto que está aquí dentro, que es una hifa dividida dicotómicamente, y acumula en forma de gránulos lipídicos la energía que le sobra. Esta sería una ectomicorriza, que son mucho más fáciles de ver, de multiplicar, de comercializar con ellas. Son quizá el producto más caro, ¿no? O sea, las trufas, por ejemplo, es una ectomicorriza, quizás sea el alimento más caro producido. Esto sería lo que yo llamo micorriza. Esto sería una raíz de plátano con un glomus mose. ¿Ven? Todo lo azulito sería hongo y lo transparente sería raíz. Esta es una raíz de tomate con un glomo interradice. Este es el centro de la raíz y todo esto es el parénquima. Todo esto son esporas. Por eso yo no hablo nunca de raíces, hablo de micorriza, porque las micorrizas es lo que existe realmente. Es muy complicado encontrar una raíz, hacer una raíz es muy complicado. Hacia afuera están estos hilos, ven aquí, este entramado de hilos, que son realmente los que conectan a las plantas entre sí, los que llevan el agua y los que excretan al medio una sustancia que se llama glomalina, que es una glicoproteína que no es soluble en agua y que actúa como pegamento del suelo. Es decir, que a su vez la micorriza, de una forma mecánica, por medio de la sifa, acumula al suelo en torno a la raíz, pero además lo pega con ese pegamento, con esa proteína que excreta. Es decir, una planta que tiene una micorriza garantiza que todo el suelo esté bien agrupado en torno a esa micorriza. Estos son esporas de micorriza. Esto no se ve tampoco, ¿eh? Estos son vistas al microscopio a 40 aumentos y a 100 aumentos. Aquí más, hay miles diferentes, hay una gran biodiversidad. Estas serían las ectomicorrizas, estas son más fáciles, ¿no? Todos ustedes las conocen. Bien. Resumimos. ¿Qué es lo que hace las micorrizas a diferencia de las raíces? Pues las micorrizas aprovechan mucho mejor que las raíces el fósforo, el nitrógeno, el potasio, el magnesio. La micorriza aprovecha realmente el agua. Allí donde la raíz no puede tomar más agua, la micorriza puede tomar el agua.
decir, que en una zona de sequía es imprescindible que las plantas tengan micorriza. Y lo digo de otra manera, las plantas que sobreviven en zonas de sequía es porque tienen micorriza. Además, cuando una planta tiene, en vez de tener una raíz, tiene una micorriza, la relación entre la parte aérea y la parte radical cambia. De tal modo que suelen tener 2 veces más biomasa aérea que biomasa radical. Cuando una planta tiene una raíz, ¿qué plantas tienen raíces? Las plantas que se producen en sistemas convencionales, en sistemas intensivos, suelen tener raíces. Entonces, la relación entre la parte aérea y la parte radical suele estar muy cercana a 1. En cambio, las plantas que están micorrizadas suelen tener una relación raíz-parte aérea muy cercana a 0,5. ¿Por qué? Pues porque la parte subterránea, lo que es la micorriza, es mucho más eficiente en la captura de nutrientes y de agua y se lo pasa a la parte aérea. Y esa parte aérea se ve beneficiada de ese servicio que le está dando ese microorganismo que está trabajando para la planta. ¿Por qué el hongo de la micorriza trabaja para la planta? Pues fácil, porque la planta trabaja para él. Y porque no puede completar su ciclo de vida si no está dentro de la planta. Y la planta tampoco puede vivir en ecosistemas naturales si no tiene la micorriza. Entonces, es sencillo. Se han agrupado 2 organismos para poder sobrevivir. ¿Qué hace la micorriza en sistemas agrícolas? Pues ayuda cuando hay estrés hídricos, cuando hay estrés salino, cuando hay metales pesados, y también ayuda cuando hay enfermedad. Es decir, cuando hay nemátodos, cuando hay rhizoctonias, cuando hay armillarias, cuando hay rosellinias, cuando hay fusarium. Bien. Vamos a poner ahora algunos ejemplos generales de cómo las micorrizas pueden utilizarse. El que ustedes conocen, el que todo el mundo conoce, o el que todo el mundo ha oído hablar, es utilizar la micorriza como un fertilizante. Además de eso, la micorriza se puede utilizar como un bioindicador de calidad y de fertilidad del suelo. Y además de eso, se puede utilizar las micorrizas para recuperar especies que estén en vías de extinción. Y en esos 3 caminos estamos trabajando nosotros en el ICIA en Tenerife. Por razones de tiempo, yo les voy a pasar un resumen muy rápido de cómo hemos utilizado la micorriza como biofertilizante en algunos cultivos locales, pero sobre todo vamos a hacer énfasis en vid. En tomate es fundamental. Nosotros tenemos un problema con los suelos de tomate y para los tomates locales, los que estamos trabajando ahora para el mercado interior, es imprescindible, los tomates locales no funcionan si no tienen las micorrizas locales. Plátano, fundamental también. Los plátanos micropropagados se micorriza a la salida de la fase in vitro y a partir de ahí todos son ventajas para la planta, que al fin y al cabo es una herbácea. La papaya es una de las plantas más dependientes de la micorriza que yo conozco. Podemos llegar hasta un 85% de dependencia, más dependiente, pues casi tan dependiente como los cítricos. Es imprescindible las variedades locales y muchas de las variedades que están viniendo ahora mexicanas y hawaianas, importante micorrizarlas. El aguacate, estamos ahora trabajando mucho en aguacate, que es un cultivo que está en expansión también aquí en la península. Nosotros llevamos por las 1100 hectáreas y funciona también en las primeras fases aplicar hongos micorrízicos en la fase de vivero del aguacate. Forrajera, estamos trabajando pues con tederas, con moringas y con tagasaste. Quizás estos nombres a ustedes no les digan nada, pero son plantas con unos contenidos proteínicos altos, interesantes para las calidades de la leche. Nosotros sabemos que tenemos una cabaña de caprina importante y son especies que estamos trabajando para resolver el problema que tenemos de dependencia externa de los henos y de las pajas y de las comidas de los ganados. Cítricos, ya dije que era uno de los cultivos más interesantes y más importantes de micorrizar. Estamos haciendo ahora trabajo en la zona de Castellón. Y vid, llegamos a la vid. Nuestra idea de la vid no es la idea que tienen ustedes. Ustedes tienen suelo, aquí llueve, ustedes tienen filoxera, nosotros no tenemos suelo, no llueve, pero no tenemos filoxera, con lo cual el planteamiento es totalmente distinto. Nosotros trabajamos básicamente con unos 10 variedades de vid, pero tenemos unas 43. Entonces, claro, al no tener filoxera, nosotros no tenemos patrones.
con lo cual la capacidad de la biodiversidad en vid es brutal, con lo cual nos permite, tenemos mucha más maniobrabilidad. Nuestros caldos, nuestros vinos son jóvenes y nunca están formados por nunca son monovarietales. Nuestros vinos son de 4 o 5 variedades y a veces tenemos blancas y tintas mezcladas. Tenemos vinos tintos que se hacen con uvas blancas y tenemos uvas blancas donde trabajamos vino blanco donde trabajamos con uvas tintas. Esto es la zona de Heria, no sé si la conocen, en la isla de Lanzarote. El suelo está a medio metro, el suelo orgánico está a medio metro del suelo mineral. Nosotros aquí hemos trabajado bastante con micorrizas por razones evidentes. Es decir, aquí para que un cultivo salga adelante o tiene micorriza o tiene micorriza, porque realmente aquí no se aplica fertilizante. El agricultor baja al hueco una vez al año, retira la pilli y añade muy poco, 1 metro cúbico de estiércol seco de cabra por planta, tapa y ya está. Ahí no hay riego, no hay apoyo. El riego se produce porque por el día hay una gran insolación, el picón se calienta, después se enfría y en esa diferencia de temperatura hay una condensación de agua que es el agua que toma la planta, ¿no? Estas son plantas casi todas de malvasía. Esta es otra manera de cultivar la viña en la isla de Tenerife, como ven también en pendiente, muy complicado. ¿Cómo podemos aplicar nosotros los hongos de la micorriza en la vid? Pues sin duda la duda en el momento del estaquillado. Ese es el momento donde hay que aplicar la micorriza. Esta sería una raíz, ven aquí las células llenas de arbúsculos, una raíz de esta planta. Y esta planta se produce en estos bancos que montamos nosotros, utilizamos estos multipots, ponemos las estaquillas, ponemos ahí los inóculos, el inóculo de la micorriza, y eso en 2 meses y medio, 3 meses, ya tenemos el asunto resuelto. Como yo empecé a trabajar en un instituto con una visión productivista, y como dije, empecé a trabajar en el año 80, mis colegas, casi todos ingenieros, y casi todos con una experiencia en producir vid de otra manera que la que yo proponía, empezaron a darme consejos, como suele pasar. Entonces ellos me proponían, vamos a ver, Mary, tienes que utilizar el cobre, porque no se pueden producir plantas de vid sin utilizar el cobre. Yo decía, no, cobre no puede ser, porque el cobre es el principal enemigo de las micorrizas. Hay que utilizar el cobre. Otra cosa que me decían es, ¿cómo puedes intentar poner micorriza y no poner hormona? Hay que utilizar hormona. Es decir, hay que utilizar cobre y utilizar hormona. Y yo le decía a mis colegas que eran expertos eran viticultores, eran agrónomos viticultores, déjenme probar utilizando solo micorriza. En su cabeza no cabía. Pero claro, como somos un centro de experimentación, de investigación, empecé a proponer una serie de diseños que fueron más o menos aceptados y empezamos a avanzar todos juntos. Las varetas de 2 ojos las metíamos en agua, eso es una cosa rutinaria, y después las micorrizábamos con 2 o 3 hongos, que yo 25 gramos por multipot, por vaso del multipot, siempre con un sustrato muy pobre, formado a partes iguales por suelo, por picón, que es la lava, que es la arena de lava, y turba sin enriquecer, y poníamos en otros tratamientos, poníamos el ácido indolbutírico, y en otros tratamientos poníamos el cupravit, el oxicloruro de cobre, que para ellos es imprescindible. Y en algunos tratamientos mezclábamos la micorriza con el ácido indolbutírico. Es decir, trabajábamos o poniendo solo micorriza, o poniendo solo indolbutírico, o poniendo solo cupravit, o mezclando micorriza con ácido indolbutírico. Estos fueron los primeros ensayos que se hicieron. Nosotros trabajamos en este plan, siempre trabajamos con 3 o 4 variedades, tanto tintas como blancas. No funcionan igual. Los hongos micorrízicos, en mi experiencia, funcionan mejor en las variedades blancas que en las tintas, y tiene un sentido, porque la planta de vid tiene un sistema radical, las blancas, nuestras, tienen unas raíces mucho más pobres, mucho menos formadas, las variedades blancas, que las tintas. Entonces, en esas variedades, los hongos micorrízicos eran mucho más efectivos. Y después comprobábamos lo que pasaba. Bueno,
Este sería a los 60 días, por ejemplo, la planta control, la planta con indobutírico, la planta con cupravit y las plantas, estas dos de acá son las plantas con micorriza. Si miramos a los 120 días, pues lo mismo, esta es la que tenía cupravit, la que tenía indobutírico y la que tenía micorriza. Son estas. Cuando mezclábamos, como en este caso, la micorriza con el indolbutírico, no veíamos ninguna mejora. Si la propia, ¿por qué? Después sigues leyendo, sigues buscando, sigues investigando y te das cuenta que la micorrización motiva todo lo que es la producción hormonal. Es decir, si tú utilizas micorriza, la planta ya se encarga de excitar toda la producción de hormonas. Es decir, que todo el efecto positivo que va a dar una hormona añadida en el vivero, ya el hecho de añadir el hongo de la micorriza ya te lo incluye. Bueno, entonces empezamos a sacar datos, esto está todo publicado, yo también le he traído las publicaciones, pero está todo publicado, y bueno, siempre pasaba lo mismo, que esta sería el hongo solo, esta que está aquí arriba sería el hongo solo, y esta que está aquí en amarillo sería el hongo más el indobutírico. Y esta es la misma idea. Y aquí debajo están el control, el cupravit y la hormona sola. Esto, si miramos diferentes variables experimentales, en todas pasa lo mismo. No se ve muy bien porque tenemos la luz contra pero bueno, esto... Miramos los porcentajes de colonización y veíamos que realmente las plantas se micorrizaban en esta fase, es decir, ya a los 90 días, a los 3 meses, ya teníamos unas colonizaciones, aquí se ven las fotos de los microscopios, bastante interesantes. Ya teníamos unas colonizaciones de un 40, incluso hasta un 60%, que es unas colonizaciones bastante importantes. No es tan importante que las plantas estén colonizadas, lo importante es que esa colonización redunde en una mejora, en una ventaja evidente. Bien, la relación después de la parte aérea con la parte radical es lo que estamos viendo aquí. Es lo que le estaba explicando antes. Esto se ve muy bien aquí. Miren, las plantas control, el peso seco de la raíz y el peso seco de la parte aérea, ustedes ven que es prácticamente igual. Ahora vamos a buscar una planta micorrizada. Miren aquí. Esta planta micorrizada tiene un peso seco de raíz que es menos de la mitad del peso seco de la parte aérea. Eso es lo que le estaba intentando explicar antes. Es decir, la energía de la planta no se va para la raíz, al contrario, la raíz, como la raíz está resuelta, puede tomar los nutrientes, trabaja con más eficiencia y manda hacia arriba nutrientes. Con lo cual, la parte aérea, que es la que nos interesa a nosotros, consigue, pues miren aquí, en peso seco, más que duplicar la biomasa. Bien, los contenidos de nitrógeno, de fósforo y de potasio, esto lo podremos, ustedes si quieren ver en las publicaciones que les traigo, siempre conseguimos en parte aérea que estos macronutrientes se acumulen más en plantas micorrizadas que en plantas no micorrizadas. Bien, este tipo de trabajo es el que se repite, este es un trabajo típico, se repite en todas las variedades de plantas, se repite en todos los sistemas agrícolas, tanto en Tenerife, donde hay unas horas de sol, menos horas de sol y más humedad, como en los estudios que estamos haciendo en la isla de Lanzarote. La isla de Lanzarote, esto es la bodega El Grifo, nos encarga, tienen un problema de armillaria, tienen que arrancar 7 hectáreas y nosotros nos hacemos cargo de micorrizar las plantas y de ponerlas. Cuando decimos 7 hectáreas, son 7 hectáreas en este plan, no es lo que ustedes piensan, es eso. Esa es nuestra manera de... Esas plantas son estudiadas por los técnicos de la bodega y nos damos cuenta que la supervivencia de esas plantas a la armillaria es un 100% en las plantas micorrizadas, frente a lo que ocurre en las plantas que no tienen micorrizas, que tienen solamente una supervivencia de un 53%. Estos son suelos históricamente infectados con Armillaria amelia. Otros ensayos que estamos haciendo son probando inóculos comerciales. Es decir, cada día aparece una cantidad de inóculos comerciales que nosotros probamos a ver cómo funcionan. Siempre los inóculos locales, al menos en nuestras viñas locales, funcionan mejor que los inóculos comerciales. Eso tiene una lógica. Otras cosas que hemos hecho con vid es trabajar con vid micropropagada para suelos con demasiado calcio. Esto lo estamos haciendo, lo hemos hecho con la gente de Sevilla y con la gente de Granada. Son suelos, la problemática aquí es distinta en la península
y el problema, nosotros tenemos deficiencia en calcio y aquí los suelos tienen exceso de calcio. Entonces se han llevado a cabo algunos proyectos, que también está a disposición la información, viendo cómo la inclusión de las micorrizas en la fase post vitro, aquí en este caso es Pedro Jiménez. Se trabajó con Pedro Jiménez, yo trabajé con Malvasía porque es lo que me interesaba a mí, pero se vio siempre que la presencia de micorriza favorecía el crecimiento de las plantas en suelo con exceso de calcio. ¿Cómo se puede beneficiar una viña, por ejemplo, de un problema, de una enfermedad de suelo si tiene una micorriza? Antes José Luis puso una foto donde se asociaba la viña a la papa. Allí también se asocia al calabacín, sobre todo la viña en espaldera. Eso se hace para aprovechar el suelo, pero eso conlleva unos problemas si no se maneja bien el suelo, como pueden ser los nemátodos. Entonces allí, donde nunca había visto el nemátodo en viña, aparte de los típicos del sifinema, están apareciendo daños de melodogines en viña. También está apareciendo daño en viña por suelos de por aguas de mala calidad. En la viña que se está poniendo con espaldera y con riego, porque hay una viña que está en la zona alrededor del Teide, que es una viña de secano, ahí no es el caso. Entonces, claro, según se van ocasionándose los problemas, nosotros vamos investigando detrás de esos problemas. Entonces tenemos el problema de la armillaria. Estos son ensayos que estamos haciendo con la gente del IRTA, de Cabrils, de Cataluña, para intentar saber si la presencia de micorriza alivia a las plantas de la armillaria. Antes ya lo vimos, un ensayo en campo. Estos son ensayos previos que hicimos en condiciones controladas. Estos ensayos, pues nada, cultivábamos la armillaria sobre bellota o sobre castaña, las metíamos en las macetas de plantas con vid micorrizada. Estos ensayos pues pueden durar 4 años, 5 años, porque tenemos que esperar que la planta exprese los síntomas. Y como ustedes saben, la armillaria se expresa, pero no se expresa inmediatamente. Y bueno, las plantas tuvimos que inventar también sistemas para sostenerlas dentro de los invernaderos. Estos son variedades locales nuestras. Estos son los síntomas de armillaria, los típicos síntomas que tienen. ¿Ustedes aquí tienen armillaria? No, también tienen armillaria. Entonces, saben de qué estamos hablando, ¿no? De que no tiene tratamiento químico. Aunque se dice que sí, que hay tratamiento químico, pero no hay tratamiento químico. ¿Puede ser cuando las cepas que están como verdes, que luego parece una patata y se casan? Sí. Bueno, entonces, viendo cuál es el efecto, pues hemos demostrado que si está la micorriza, pues los índices de enfermedad, los índices de severidad de la enfermedad bajan, incluso con algunos hongos de la micorriza, pues llegan a ser prácticamente ninguno. Entonces, ¿todos los hongos de la micorriza liberan a las plantas de vid de la armillaria? No. Algunos son más compatibles que otros. ¿Cuáles son, en nuestra experiencia, los más compatibles con la vid para liberarla de la armillaria? Los hongos locales. Los mismos que son los que incrementan los nutrientes en parte aérea y son los mismos que incrementan la biomasa. Ahora, y a ver, ya nos estamos aproximando al tiempo, les voy a enseñar un trabajo muy curioso que hicimos en la zona del Teide, de Tenerife. Son viñas que tenemos en vaso, una viña que tenemos de una forma tradicional. Esto está a unos 2.700 metros de altitud. Aquí probamos por primera vez la teoría o la hipótesis. Este trabajo ya tiene unos años, después lo hemos repetido con otras especies. Estudiamos por primera vez la idea que teníamos de que en un suelo se puede determinar su calidad, su fertilidad, solamente en función de que si contiene o no contiene hongos formadores de micorriza. ¿Entienden la idea? Cuando partimos, trabajábamos pensando en estudiar 6 o 7 microorganismos del suelo, y así lo hacíamos. Es decir, estudiábamos actinomycetes, hongos filamentosos, estudiábamos algas, estudiábamos levaduras y estudiábamos micorriza. Respiración por métodos indirectos, es decir, mirábamos un montón de variables, un montón de microorganismos que nos pudieran ayudar a saber si ese suelo tenía calidad o no. Definitivamente, y después de hacer muchos trabajos en este tema y en este sentido, concluimos que solamente con estudiar los hongos formadores de micorriza podíamos
hablar, podíamos decidir si ese suelo tenía unos mínimos de fertilidad para el cultivo. Y les explico cómo hicimos la cosa. Vamos a la zona del Teide, donde podemos tener viña en ecológico sin dificultad. ¿Por qué? Porque allí prácticamente no hay humedad, es seco el aire y las enfermedades son mínimas. Y también no llueve prácticamente, con lo cual es una viña de secano. Es una viña que depende de lo que está en el suelo y también de la inteligencia del agricultor, que ahí por la cuenta que le trae es bastante inteligente. Es decir, interviene lo menos posible en el agrosistema. Esa viña se compara con unas viñas nuevas que están surgiendo en unas zonas colindantes donde hay un tratamiento más intensivo. Y con otras que están en transición. Es decir, tenemos viñas que están dadas en ecológica de toda la vida, viñas que están hace como unos 14 o 15 años en convencional, es decir, no hace tanto, y unas viñas en transición. Y comparamos los suelos. ¿Y qué vemos? Mire, lo que está en verde son los suelos de viña en ecológico. Lo que está rayadito en transición y lo que está en oscuro son las viñas convencionales. En estas viñas en ecológico hay una cantidad de propágulos de micorriza, una colonización alta y un número de esporas alto. Sin embargo, en las viñas convencionales la colonización es muy baja y el número de esporas es significativamente más bajo. Incluso las viñas en transición todavía no tienen el número de esporas que tienen las viñas de toda la vida en ecológico. Después hacemos un análisis de componentes principales que nos confirman esta tendencia. Este fue quizá uno de los trabajos que más gratificó un poco las hipótesis que manteníamos sobre cómo los hongos formadores de micorriza le pueden dar fertilidad y calidad a los suelos. Eso que todos leemos, pero que no habíamos demostrado. Y lo demostramos especialmente con viña. A partir de este trabajo hicimos otro con platanera, hicimos otros con tomate y ahora estamos haciendo otros con moringa. Solo por confirmar esto que ya vimos con la viña. Bueno, pues gracias por la atención con la que me han escuchado y espero que no haberles confundido mucho, ¿no? Imagino que no. Gracias.